Al hablar de músicas que le gustan, no es ridículo decir este es el mejor baterista, bajista, etcétera, cuando los mejores músicos están en el jazz y la música clásica. ¿Pero de dónde sacas que los mejores músicos están en el jazz? Los mejores músicos de jazz están en el jazz. Pero los mejores músicos de rock están en el rock. Y en el rock no vas a encontrar a los mejores intérpretes de bluegrass, por ejemplo de banjo, esos los vas a encontrar en el bluegrass. Y no vas a encontrar al mejor guitarrista de blues en la música clásica, en el jazz. Los mejores, mi hijo me preguntaba, de hecho ayer hablábamos del mejor, ¿quién fue el mejor futbolista de todos los tiempos? Pues mira, no lo sé, porque mejor es una cuestión subjetiva. Podemos ver quién metió más goles, quién es el mayor anotador, quién es el que jugó más partidos en los que anotó, quién es el que fue más consistente todos los años con una buena anotación o con una buena defensa, quién paró más penales. Puedes ir a cosas objetivas, pero al hablar de mejor siempre vas a hablar de subjetividad. Como mi hijo estudia batería, le explicaba yo, es el caso de la batería. Yo te puedo decir cuáles son 10 de los mejores bateristas o 5 de los mejores bateristas, pero no sé cuál sea el mejor. Para mí será Neil Peart, pero admito que es una cuestión meramente subjetiva. ¿Sí? Y para otros puede ser, por supuesto, Bonzo, el baterista de Led Zeppelin, el baterista de los Who, para otros Ringo Starr. Entonces, no es fácil determinar quién es el mejor, pero sí puedes saber cuáles son los mejores en general de una especialidad. Tú no puedes decir que John Bonham es peor baterista que Buddy Rich. Pues son dos especialidades distintas. Buddy Rich tocando jazz es maravilloso, jazz de grandes bandas. Pero Buddy Rich no podía tocar lo que tocaba Bonzo, John Bonham. Ni John Bonham podía tocar lo que tocaba Buddy Rich. Todavía Neil Peart intentó hacer cosas de grandes bandas en esos más famosos solos de batería. Entonces, no es que los mejores músicos estén en el jazz y en la música clásica, no es cierto. Y te voy a recomendar una cosa, mira, hay varias personas especializadas en música clásica, sobre todo cantantes de ópera, pero hay también una arpista que se llama Virgin Rock, es una chica que jura que no había oído rock y que se metió en él porque oyó a Montserrat Caballé con Freddie Mercury y dijo, ay, qué bonito está eso, y alguien le dijo, sí, es Montserrat Caballé y Freddie Mercury, y dice, ya, Montserrat Caballé la conozco, una gran cantante de ópera, pero ¿quién es Freddie Mercury? Y todos los que estaban alrededor le dijeron, ¿de qué estás hablando, tía? ¿No conoces a Freddie Mercury? No. Y entonces se ha estado metiendo en el rock, y ella comenta canciones de rock que sus fans, sus espectadores le van sugiriendo. Y de pronto descubre que el rock no es lo que ella creía. Y de pronto descubre que, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que Rush empiece en 7 octavos para luego seguir en 4 cuartos para caer a 5 cuartos para hacer dos compases de 2 cuartos para empezar la canción en 4, para empezar la letra en 4 cuartos? Y se impresiona de la capacidad musical de los grandes músicos de rock. A mí me divierte mucho descubrirla, ¿no? O descubrir a una cantante de ópera que de pronto escucha a un cantante de rock como Ian, ahora olvidé su nombre, claro, el cantante de AC/DC, y dice, pues que este tío es un prodigio vocal. ¿Cómo puede haber estado 40 años cantando así sin destrozarse la garganta? ¡Qué grandiosa técnica tiene! Los géneros, cuando los rompes encuentras eso. Hay gente que es la mejor en su género y no están los mejores músicos en ningún lado. Los mejores músicos están haciendo la música que quieren hacer. Y la están haciendo con pasión, con dedicación, con interés. Y la están haciendo con todo lo que saben de teoría musical, con toda su capacidad creativa, con toda su originalidad, con toda su audacia. Y si te encuentras esos grandes músicos en el folk, como los encuentro yo, o en el bluegrass, o en el rock de raíces, o en el rock, o en el blues, chico, maravilloso. Si te los encuentras en el jazz, porque es lo que te gusta, también maravilloso. Pero no compares entre géneros, porque cuando ellos mismos entre géneros se ven, se reconocen y se aplauden.